Recuerden que el día viernes 24 y el lunes 27, los chicos que tienen que rendir el recuperatorio, está establecida esa fecha, van a combinar con sus jefes el horario y la metodología. En general es después del dictado del teórico. Cuando tengan el práctico, combinan si es al principio del práctico o posterior al práctico. El teórico se dicta igual. Bien, vamos a continuar con esto. Habíamos visto cómo obtener un patrón de manera directa o indirecta para realizar un perno-muñón. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, cualquier cosa me avisan. Una vez que obteníamos ese patrón, habíamos preparado el diente, de manera directa lo obteníamos con acrílico Duralite, de manera indirecta lo podíamos obtener con una impresión de silicona pesada y liviana, obteníamos un modelo y en el modelo hacíamos un patrón de cera. Luego que obtenemos eso, lo que vamos a hacer es incluirlo para hacer un colado. El colado es una forma de trabajar el metal. En general, algunas cosas fueron siendo desplazadas, elementos de metal en la boca en la medida de lo posible por la rigidez de las estructuras, pero más allá de eso sigue teniendo vigencia y vamos a ver de qué tipo de trabajos podemos mencionar cuando hacemos colado. Bien. En el caso puntual nuestro estamos hablando de un perno-muñón, pero hay diferentes estructuras que podrían hacerse coladas en odontología y el concepto de cómo se hace un colado es válido para todo eso, más allá de lo puntual del perno-muñón que estamos viendo ahora. La forma de trabajar metales, como ustedes sabrán, puede ser estampado, es decir, a partir de una lámina de metal a presión se adapta, eso es estampado. Un ejemplo podrían ser las coronas estampadas para odontopediatría o para ortodoncia. La otra forma es colado. De esta manera se obtiene un patrón, se incluye en revestimiento, se funde ese patrón, o sea, queda conformada la cámara de moldeo y se funde el metal e ingresa a ese lugar para tomar la forma del patrón. Y la otra forma que puede trabajarse el metal es fresado o maquinado. Todo esto puede involucrar diferentes áreas dentro de la prótesis, que puede ser, por ejemplo, colado. Ya habíamos visto estructuras de cromo para una prótesis parcial removible o retenedores, y después para prótesis combinada, como pueden ser con sistema de barra o broches, pueden ser para una prótesis híbrida, podría ser para una estructura, una barra sobre implantes. Todo eso puede ser fresado o colado. Bueno, en cada caso en particular vamos a elegir una cosa o la otra. En el caso de puentes tradicionales de metal cerámica, podríamos hacerlos colados. En la actualidad se trata de ir disminuyendo este tipo de restauraciones con metal porque tienen su déficit en cuanto a la biomimética, es decir, la forma que transmiten fuerzas sobre los dientes naturales. Pero en implantologías, de hecho, los implantes son estructuras de metal, aleaciones metálicas que en ese caso son fresadas, se hacen con una fresadora, no son coladas. Bueno, esas son las distintas formas de trabajar los metales. Vamos a ver el ejemplo del perno-muñón, pero todo esto es aplicado a diferentes estructuras que podemos realizar. Partíamos de esta base, teníamos un patrón obtenido de manera directa. Para que pueda ser colado debe ser un elemento calcinable. Calcinable quiere decir que se derrite y se evapora y que no deja restos. ¿Para qué? Para que después el metal fundido ocupe ese lugar y tome esa forma. Obteníamos el patrón, siempre es conveniente darle la mayor terminación posible a ese patrón antes de hacer el colado, porque después gastarlo en metal es mucho más difícil que gastarlo cuando está en acrílico.
Entonces, cuanto mejor lo tallemos y le demos la terminación cuando está en acrílico o en cera, es mucho más fácil, y de hecho, si hay algo que está desadaptado, no lo vamos a lograr. Ya transmitimos el error a la restauración definitiva. Entonces, todos los ajustes hay que hacerlo. Y después hay que tomar una serie de medidas para evitar la deformación, porque cuando fundimos esto, el metal tiene otro módulo de expansión cuando se funde, entonces puede haber cambios dimensionales y después que no entre. Para eso se toman una serie de medidas en referencia al tipo de metal que estamos usando para colar. Partimos de la base de un patrón que queremos pasar a metal, queremos hacer un acto de colado. Esto es válido para la prótesis de cromo, para un puente, para diferentes estructuras, para una barra que queremos colar. Para eso le vamos a tener que dar una comunicación al medio exterior de ese aro donde lo vamos a incluir. O sea, como esto lo vamos a revestir en revestimiento, por algún lugar tiene que ingresar ese metal fundido. Para eso le vamos a colocar lo que se llama bebedero, que comunica el patrón. Cuando hablo de patrón, es la pieza que vamos a colar. Aquí sería el perno muñón de acrílico Duralay, que puede ser de cera también. Lo que lo va a comunicar al exterior es el bebedero. Esos bebederos podrían ser de metal, con la salvedad que tenemos que retirarlos, por lo cual se trata de no utilizar ya bebederos de metal. En general se usan elementos calcinables preformados, como por ejemplo este, que van a ver que tiene una pelotita más grande, que eso se llama cámara de rechupado y es un elemento que ayuda a que el colado quede mejor. Ahora vamos a ver de qué se trata. Esos elementos calcinables son de plástico, en este caso ese que están viendo en imagen es hueco, por lo cual tiene menor cantidad de plástico, más fácil que se evapore y se calcine, menos residuo. Pueden ser macizos también, podemos hacerlo de esa forma con cera, si queremos lo vamos a hacer con cera. Lo primero que vamos a tener que hacer es pegar el bebedero al patrón. Ahí van a ver un bloquecito de cera, que es esto aquí, que es una cera que se llama cera resinosa, es una cera que tiene bastante viscosidad, por lo cual es muy pegajosa. Vamos a pegar el bebedero al patrón, de forma tal que permita que el fluido del metal ingrese sin generar turbulencias y que no se modifique una parte sensible de ese patrón que estuvimos tomando con precisión en la boca del paciente. La forma correcta cuando hablamos de un perno muñón es unir el bebedero a la parte del muñón, nunca a la parte del perno. Van a ver que tiene una pequeña inclinación, pero en general no debe estar horizontal el patrón, porque si no generaría lo que se llama efecto rebote, es decir, ingresa el metal, choca, genera turbulencia y no llega a todos lados. Entonces debe estar levemente oblicuo, pero nunca horizontal. Y lo vamos a pegar siempre en la parte que corresponde a la reconstrucción del muñón. Nunca en la parte que quedaría dentro del conducto radicular. ¿Por qué? Porque todo esto se va a traducir en metal cuando hagamos el colado. Y lo que tenemos que hacer es cortarlo. Después al bebedero lo cortamos. Pero si lo pegamos en la parte del perno, cuando lo cortamos, no sabemos bien cuál es el límite y podemos dejar una parte que sobre, por lo cual no lo vamos a tener a la vista, no va a entrar el perno en el conducto. En cambio, la parte del muñón podemos cortarlo con un disco, lo tenemos a la vista, calza bien la parte del perno y el muñón podemos darle la terminación, pero teniendo esa parte a nuestra disposición para poder observar cuál es la parte que tenemos que modificar. Nunca se va a pegar el bebedero en la parte interna de una restauración, es decir, si es una incrustación o una corona, nunca en la parte que adapta internamente, siempre en la parte externa. Es como sería la parte no pulida de la prótesis. En general, cuando hablamos de perno muñón u otras estructuras pequeñas, el colado no se hace de manera individual, porque lleva toda una serie de pasos, una inversión de tiempo y de materiales,
que para que se justifique conviene hacerlo de varios pernos a la vez o varias restauraciones, pueden ser pernos y coronas, siempre y cuando sean todos del mismo metal, podemos hacer el colado de todos ellos en la misma etapa. Acá lo que se hace es primero pegar, estos son trabajos, esto lo hicimos con compañeros de ustedes en años anteriores, lo que se hace es pegar muy bien el bebedero con el patrón, con cera resinosa, se corta, ese bebedero viene de una longitud estándar, siempre la parte más cerca de la cámara de rechupado es la que se pega al patrón. Ustedes habían visto que tiene una parte más larga y una parte más cortita. La cámara de rechupado de esta pelotita que ven aquí, siempre debe estar más cerca del patrón. Y vamos a cortar, dependiendo del aro que usemos, la altura que vamos a cortar esto. Porque la cámara de rechupado debe quedar en el centro térmico del aro. Vienen unas bases de goma preformadas, las cuales tienen una cavidad que se llena con cera rosa, y podemos en estado plástico introducir cada uno de nuestros pernos con el bebedero en esa cera. Entonces nos queda de esta manera. ¿Cómo sabemos de cuál es el perno de cada uno de los pacientes o de cada uno de los alumnos, en este caso cuando trabajamos en la facultad? Lo que tenemos que hacer es, una vez que colocamos el primero de los pernos, hacer una línea de referencia en la cera que después se va a traducir en una muesca en el metal fundido, porque después ya no vamos a distinguir entre cera, bebedero o acrílico, va a quedar toda una pieza de metal. Ahora lo van a ver bien cuando avancemos en esto. Y a partir de ahí hacemos un mapa. Si yo hice la línea en este lugar, este es el primer perno que coloqué, le puedo poner perno 0, 1, 2, 3, 4, 5 en sentido horario, y esa referencia va a ser el nombre de cada uno de los que introduje dentro del aro, para poder retirarlo después. Otra cosa que podíamos colar, en este caso un trabajo también de los alumnos, es un puente metálico, cosa que lo hacemos más por una cuestión didáctica, pues ya no tiene mucho sentido hacer una restauración de metal. Hacemos el encerado, esto tiene mayor complejidad, se hace un encerado en pasos a mano alzada. Hoy en día también podemos hacer un encerado para hacer un colado en cerámica, que es una restauración más actual. En vez de poner un solo bebedero, como tenemos 3 piezas, ahí se agregan 3 bebederos, ahí se está pegando por la cara palatina, la base de la cúspide palatina se pegan los bebederos, siempre la parte externa de la restauración. Se pegan los bebederos con la cámara de rechupado, pueden unirse una cámara de rechupado a la otra con cera también, para que el metal, si quiere fluir de un lado al otro, pueda hacerlo. Esto es para colados que involucran más piezas o más grandes. Por ejemplo, pasa lo mismo cuando hacemos el colado de una barra sobre implantes o el colado para hacer una prótesis de cromo. Van a requerir más bebederos, más lugares por donde ingrese el metal, y se pega en la base. Acá, por ejemplo, tenemos para hacer un colado de un puente y un perno que ven ahí atrás que se asoma. Entonces, en este caso usamos un aro metálico. El aro es el continente donde vamos a verter el revestimiento. En materiales dentales ustedes vieron lo que es el revestimiento, que es un material que tiene la capacidad de soportar elevadas temperaturas. Podríamos tener de alta o de baja fusión, que es el de alta, el fosfatoso y el yesoso de baja fusión. ¿Eso de qué va a depender? De qué tipo de metal vamos a usar para hacer el colado. Si usamos un metal que funde a más de 1000 grados, como el cromo, vamos a necesitar un revestimiento de alta fusión. También eso está supeditado a la necesidad de usar aro o no. Cuando usamos un revestimiento de baja, sí o sí tenemos que usar un aro metálico que contenga ese revestimiento para que no se rompa. Cuando usamos un revestimiento de alta fusión no es necesario usar un aro metálico, podríamos usar una cartulina simplemente para darle contenido
para verter el contenido del revestimiento. Una vez que fragúa, eliminamos la cartulina y nos queda bien rígido, pero en el caso del de baja fusión, tenemos que ponerle el aro metálico que contenga ese revestimiento, porque cuando hacemos el colado se puede romper. Además de eso, van a ver una lámina de amianto internamente con una cartulina. Eso lo que va a permitir es la expansión de fraguado del revestimiento. Como el revestimiento de baja es un material yesoso, ¿se acuerdan que genera una expansión al fraguar? Para que tenga ese lugar se coloca una cartulina que no sea rígido y que permita la expansión del fraguado del revestimiento. Ahí están viendo una flechita que marca esa muesca o oquedad que se hizo en la base, en la parte de cera, para hacer el mapa. ¿Se acuerdan? Habíamos puesto el perno 0 y a partir de esa muesca podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces después tenemos en la referencia en un papel a quién corresponde cada uno de esos pernos que vamos a colar, para poder distribuirlos. Esto mismo se hace también en el laboratorio según el profesional que llevó el perno. No deben tocar las paredes, no debe estar muy cerca tampoco de las paredes, porque tiene que haber un espesor de revestimiento, no deben tocarse uno con otro, estar perfectamente pegado el patrón a el bebedero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ahora volquemos el revestimiento ahí, si no está bien pegado, se puede desprender el patrón, se va al fondo y después no nos sale en el colado y no sabemos por qué no salió. Es muy importante para que salga bien el armado del aro, digamos. Siempre tiene que estar muy bien armado. ¿Cuántos pernos podemos colocar? Va a depender del tamaño y de la base de aro que tenemos, que vienen de distintos tamaños. Podemos poner en este aro hasta 1 o 2 más si queremos, si nos amontonamos un poco más o abrimos un poquito más, pero va a depender de la cantidad de aros que tenemos. No tiene mucho sentido hacer un perno en un solo aro, porque es un montón de trabajo prender el horno, fundir ese elemento calcinable, hacer el colado para un solo perno. Otra cosa importante es que la cartulina o el forro de amianto no debe llegar al borde del aro, sino que debe quedar unos milímetros por debajo. ¿Para qué? Para que el revestimiento llegue hasta el borde del aro, pero trabe el revestimiento en contacto con el aro en ese lugar. Porque esto lo vamos a tomar externamente con una pinza y si no está trabado el revestimiento, cuando levantamos el aro se puede caer por debajo toda la parte interna. Otra cosa importante es la altura que debe tener mínima la punta de la pieza o patrón al borde superior del revestimiento. Es decir, acá lo que tenemos que controlar es que quede un margen suficiente por encima para poder cubrirlo bien. Este es un error común, sobre todo en pernos que son bastante largos. Si no cortamos bien el bebedero y lo introducimos bien internamente en la base, cuando colocamos el aro sobresale el perno por encima del aro. Entonces tenemos que controlar eso antes de llenarlo con revestimiento. Esa distancia debe tener un mínimo de 5 milímetros y como máximo 7. El mínimo es para que no se rompa si entra el revestimiento a alta temperatura y no se quiebre y no salga por debajo el metal. Y el máximo obedece a que el revestimiento tiene porosidad y si respetamos ese máximo de 7, por esos poros van a escapar los gases que están internamente como residuo del calcinado del patrón. Entonces permite el escape de los gases esa porosidad. Entonces teníamos un mínimo de 5 milímetros y un máximo de 7 milímetros por encima del patrón a colar. Más allá de que sea una corona, un perno, lo que sea, esa distancia debe respetarse.
Otra cosa importante es, una vez que primero probamos el aro, que se respete esa altura. Si vemos que está bien, lo que vamos a hacer es sellar todo con cera alrededor de la base de goma para poder verter el revestimiento. Ahora, si yo pruebo el aro y no me alcanza esa altura mínima de 5 milímetros, lo que tengo que hacer es retirar el aro, sacar el bebedero, cortarle del extremo inferior o introducirlo más en la base para que después me quede. Entonces es conveniente a lo mejor en el primer perno que estamos incluyendo, probar esa altura. Si ese está bien, los otros pernos los vamos acomodando a la misma altura y eso nos evita que al final de todo el trabajo tengamos que modificar todo. Las bases estas de goma son reciclables, o sea, una vez que está el revestimiento fraguado, la vamos a eliminar y la podemos volver a usar. Vamos a ir llenando de revestimiento. El revestimiento en este caso es un revestimiento de alta, si bien usamos aro igual, porque como lo hicimos acá en la facultad con alumnos, por ahí si no están bien las proporciones, es como un reaseguro que tomamos que tenga un aro. Para el revestimiento de alta no sería necesario usar un aro metálico, podemos usar una cartulina, prepararlo y después antes de meterlo en el horno la sacamos. Material refractario quiere decir que aguanta elevadas temperaturas, así como los ladrillos que usamos en la parrilla. Esto se prepara, bueno, esto es más de materiales dentales, viene un líquido específico para el revestimiento, las proporciones son las indicadas por el fabricante. Es importante trabajar rápido porque esto sí fragua mucho más rápido que el yeso. Es tipo como el yeso de impresión en la velocidad de fraguado. Cuando vamos llenando, antes de llenar todo el aro, es importante que se llene de abajo hacia arriba. Podemos usar una vibradora, una presurizadora para que no queden burbujas. Al patrón podemos rociarlo con una sustancia que baje la tensión superficial, una sustancia batótona que puede ser detergente o jabonosa, con un rociador para que moje bien la superficie del revestimiento, quede bien pegada sobre el patrón y no queden burbujas en la superficie, que evitaría después que el perno calce bien en el diente. Lo vamos a llenar bien hasta arriba. Otra cosa que va a pasar es que podemos hacer, en general se hace varios colados a la vez. Y una vez que tenemos completo el aro y otro aro igual completo al lado, no sabemos de cuál es cada uno. Entonces, antes que fragúe, se puede marcar sobre el mismo revestimiento, que es algo que se va a conservar luego del colado, una referencia como un número o la inicial de algún nombre para saber de quién es ese aro, más allá del mapa interno que tenemos que nos dice cada perno de quién es, pues si no se nos van a mezclar los aros y ya el mapa no nos sirve de nada. Tenemos que esperar que fragúe el revestimiento. Por ejemplo, aquí se le coloca un número para saber de quién es este aro ya incluido. Si son de varias personas, también es importante saber cuántos elementos están incluidos en cada aro para saber calcular el metal que vamos a utilizar para ese colado. En general se calcula una pastilla por pieza a colar. Si tenemos 6 pernos, vamos a usar 6 pastillas y así. Pero tenemos que saber cuántos están incluidos dentro de ese aro. Acá tenemos el aro Vitantonio 2. Quiere decir que Vitantonio 1 había otro aro y es para que no se mezcle. Este dibujo, si le hacen una captura de pantalla, lo tienen también en el teórico que está subido al campus, es algo que se pregunta habitualmente y es un poco un resumen de lo que fuimos viendo hasta ahora. La pregunta diría, a diferencia de lo que incluimos antes o que vimos, de un perno es una corona incluida en un aro. Y tenemos que saber todas las partes que tiene.
acá nos habla de revestimiento, sería todo esto acá, color marroncito, el aro metálico, esto aquí afuera, el amianto, el forro de amianto que está aquí, qué función cumple cada una de las cosas. El aro va a evitar que se rompa el revestimiento, sobre todo cuando hablamos de revestimiento de baja fusión o yesoso. El forro de amianto permite la expansión de fraguado para que el patrón quede con las mismas dimensiones cuando hacemos el colado y permita que calce bien la restauración. Patrón es la pieza que vamos a colar de elemento calcinable, puede ser de cera o acrílico Duralae. Bebedero es lo que comunica el patrón con el exterior, es por donde va a ingresar el metal. Cámara de rechupado es esta pelotita más gordita que puede o no venir en el bebedero. Si pedimos un bebedero con cámara de rechupado va a venir. Si no, podemos hacer una pelotita de cera, cualquier cosa calcinable nos sirve. ¿Para qué sirve la cámara de rechupado? Cuando ingresa el metal, una vez que fundimos todo esto, queda hueco. Cuando ingresa el metal, va a llegar al extremo de la restauración y ocupa toda la restauración. Al enfriarse, lo primero que se va a enfriar son desde afuera hacia adentro, los extremos, tanto desde la base como desde la otra base. Esto se empieza a enfriar, como es metal se contrae y empieza a requerir más metal para que quede completo. Se achica, entonces quiere más metal fundido. El bebedero cumple esa función. Es lo último, la cámara de rechupado va a ser lo último en enfriarse, por lo cual conserva metal en estado fluido y al contraerse este metal interno toma metal de la cámara de rechupado y nos queda completo el bebedero. Entonces, de la cámara de rechupado, ¿qué función cumple? Es un reservorio de metal fundido para el proceso de enfriamiento del aro. ¿Dónde debe ir ubicada para que se enfríe en última instancia? Para que se enfríe a lo último debe estar en el centro del aro. Si yo trazo una línea desde acá hasta acá y otra desde aquí hasta aquí, me va a quedar en el medio, tanto para un perno como está aquí o para una corona. Entonces, cámara de rechupado va a estar en el centro térmico y nos da un reservorio de metal fluido o fundido para que no nos quede un colado incompleto. Otra cosa importante que habíamos mencionado es la unión del bebedero con el patrón. Si no está bien, en un lugar oblicuo, o sea, acá ingresa y el metal puede ir para allá o para allá, nunca debe haber una pared en forma perpendicular porque generaría lo que se llama efecto rebote. Ingresa el metal, choca contra la pared opuesta y en vez de fluir el metal hacia todos lados, genera turbulencias que nos da un colado incompleto, tanto en un perno como en una corona. Entonces tenemos que saber todas estas partes y además, como dato importante, lo del bebedero, lo de la cámara de rechupado y la distancia que teníamos desde el patrón al límite superior, que debe ser como mínimo 5 milímetros y como máximo 7. Otra referencia es la base de goma, que es esto que está acá. Este dibujo lo tienen que saber realizar y saber todas las partes que lo componen y eventualmente los accidentes que pueden generar cada uno. O sea, que haya poca distancia acá arriba, que puede generar que cuando ingresa el metal fundido se rompa esta pared y pase de largo, que si no está bien el bebedero de manera oblicua con respecto al patrón, genere el efecto rebote y no que nos quede un colado incompleto. Si no tenemos la cámara de rechupado en el centro térmico, cuando se enfría el metal puede generar que haya un lugar sin metal, si no tiene la cámara de rechupado. Todas esas cosas es importante mencionarlas. La parte del amianto permite la expansión del fraguado de revestimiento. Al tema B le puede tocar el mismo dibujo, pero en vez de una corona, lo que está incluido es un perno muñón, que sería el trabajo que estamos viendo ahora. Lo mismo, en el perno nunca debe ir el bebedero en la parte
del perno propiamente dicho, sino que va en el muñón, en general por la cara vestibular. ¿Por qué por la cara vestibular? Yo cuando había probado la parte de este muñón en el paciente, lo hacía, este es un perno superior, lo hacía morder y la cara palatina, que sería esta concavidad, va a tener una relación específica con los dientes antagonistas. La voy a gastar, le voy a dejar un espacio para la corona. Al poner el bebedero por vestibular, conservo bien esa cara palatina, esa relación con el diente antagonista, no la modifico. Entonces, en la medida de lo posible, conviene en la parte vestibular, con la unión en el borde incisal, colocar el bebedero. ¿Alguna duda de esto hasta aquí? Seguimos. Estas son las preguntas que le estaba mencionando. Tipo de revestimiento, de alta o de baja. De alta es fosfatoso. ¿Para qué sirve el revestimiento de alta fusión? Para metales de alta fusión, por encima de los 1000 grados. Lo de baja fusión, para 900 grados, es yesoso. El de alta fusión no va a requerir el uso de aro metálico. El de baja fusión sí o sí tenemos que usar un aro metálico. Las funciones del amianto para la expansión de fraguado. El efecto rebote es cuando el bebedero no está colocado de manera oblicua y queda de manera perpendicular al patrón, por lo cual puede generar un choque con el antagonista, con la otra pared, que nos queda un colado incompleto. La ubicación del bebedero en la parte que no va a ir en contacto con la restauración, es decir, en la parte del muñón o en la parte externa, en el caso de una corona. En general se busca una cúspide que no sea fundamental. Lo de la cámara de rechupado, que es el reservorio de metal fundido para que no nos quede un colado completo, que debe ir ubicado en el centro térmico, es decir, en el centro del aro. La distancia superior que debe tener el patrón con respecto a la base del aro, que es de 5 a 7 milímetros. No menos de 5 porque se quiebra, no más de 5, no más de 7, perdón, para permitir que los gases que se generan de la combustión de ese patrón escapen por los poros del revestimiento. Vamos al acto de colado en sí. Una vez que tenemos incluidos los aros, vamos a usar, en este caso, de la facultad, una centrífuga horizontal que tiene un sistema de resorte que se dispara, ahora lo vamos a ver internamente. Gas, este es gas natural, y este es oxígeno. Oxígeno está acá y el gas. Mezclamos el gas de garrafa con el oxígeno y nos da la suficiente potencia calórica, porque no solo gas, porque no va a fundir el metal el gas solo. No nos da esa cantidad de calor que queremos. En este caso, si usamos un metal de alta, necesitamos 1200, 1300 grados para poder llegar a fundirlo. Tenemos acá el sistema que nos permite unir los dos tipos de gases y regularlos. Tenemos diferentes tipos de pinzas. Recuerden que el aro va a estar a alta temperatura. Antes del proceso de colado ya lo tenemos que precalentar. Y tenemos diferentes pinzas para manipular eso. Aquí vemos la imagen de la centrífuga horizontal, que tiene un sistema de resorte interno que le permite disparar y que gire esto, fuerza centrífuga del centro hacia afuera, un lugar donde va el aro, un contrapeso externo que le da la carga para que gire. En este caso, el brazo es quebrado. A veces viene una que es el brazo rígido. Esto permite que tenga como un golpe seco que permite que el metal ingrese más rápidamente. Aquí en la base vemos unos crisoles, que es donde se va a fundir el metal en la centrífuga horizontal. Y este es un sistema de manija que permite dispararlo desde afuera, es decir, esta manija está aquí, es la que permite disparar el sistema de resorte y no tener que meter la mano dentro de la centrífuga. Esta chapa es un elemento de protección por si salta un pedacito de
En general tiene que quedar más en el centro para que cuando se funda el metal ingrese por el centro. Si quedan tan alejados del medio, les muestro los errores que a veces se cometen para que no los volvamos a cometer. O sea, todo tiene que quedar más concentrado en el centro porque ingresa por un lugar común el metal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Otro elemento que usamos es el horno para calentar. El calentamiento del aro obedece a dos cosas. Por un lado, eliminar el patrón. Teníamos un patrón de cera o acrílico que lo tenemos que fundir para que se evapore, ¿no? Para que nos quede la cavidad donde vamos a meter el metal. Y por otro lado, precalentar el revestimiento, el aro, porque tiene que ir subiendo gradualmente la temperatura. Porque si lo calentamos de golpe con la llama del mechero, lo que se va a hacer es un cambio brusco de temperatura que genera una fractura del revestimiento. Estos aros, estos hornos pueden ser con gas, tienen un sistema de Venturi que levanta bastante temperatura, más que una cocina. Tendría que llegar como mínimo a 900 grados del horno para fundir un metal de por encima de los 1000 grados y de 700 grados más o menos para fundir a 900 grados el metal de baja función. Otro sistema de horno puede ser un horno eléctrico, que son los que estamos usando ahora. El horno tiene paredes de revestimiento, que son ladrillos refractarios, como ser el parrillero, o un horno pastelero, qué sé yo. Y ahí internamente se colocan los aros. Ahí ven una imagen que tomamos de los aros, diferentes aros, colocados uno encima del otro, con el horno prendido, y fíjense cómo queda el metal del aro al rojo vivo. Ya está en alta temperatura, ya ahí llegando por encima de los 800 grados. Hay una vista más lejos para que vean que es real. Están un aro arriba del otro, hay varios aros, y lo que le decíamos que si no tenemos el mapa se nos mezclan. Si no le pusimos la descripción externamente a quién corresponde cada uno de los aros, se nos van a mezclar. Entonces, para que tenga sentido todo esto, en general se hacen más de un aro a la vez los colados. Pues tuvimos bastante tiempo con una fuente de calor prendida que gasta energía, obviamente. Al retirar el aro precalentado, ahí vemos, la base de goma se retira antes de colocar. Parece obvio, pero me había olvidado de mencionarlo. Antes de colocar fragúa el revestimiento, le sacamos la base de goma y lo metemos en el horno para que se evapore todo el elemento del patrón, digamos, ya sea cera o acrílico. Se evapora bien, nos quedan, ahí ven las entradas de los bebederos, ahí vemos que hay 6 elementos que vamos a colar, por lo cual tendríamos que colocar más o menos 6 pastillas. Y ahí vemos dónde vamos a fundir las pastillas. Acá tenemos un sistema de crisol que es externo al aro. Si usábamos una centrífuga vertical, que es esa manija vertical que podemos girar, podríamos poner las pastillas de manera, esto lo ponemos apoyado en la base de la centrífuga vertical, colocamos las pastillas acá y las fundimos. En general lo que se usa es una centrífuga horizontal, entonces yo no puedo poner pastilla acá porque si el aro está acostado así se caen. Voy a usar un crisol externo, que es esta bandejita que tengo acá, donde coloco las pastillas. Estas son las pastillas que vamos a fundir. Aquí en el extremo tiene un orificio. Cuando esto empieza a girar, el metal fluido tiende a escapar centrífugamente por la punta. De ese orificio pasa al aro y por el aro ingresa por los bebederos. Además van a ver que las pastillas, este es un metal de baja fusión, tienen forma de pirámides o de ángulos bien marcados. ¿Esto qué permite? Que cuando yo la estoy calentando, cuando se pone más redondeada, quiere decir que el metal está en la consistencia justa o a la temperatura justa para poder disparar la centrífuga. Lo saco del horno, tiene que estar así, al rojo vivo, lo coloco. Cargo la cantidad de pastillas que necesito para el aro que saqué, separo con esta manijita para colocar el aro, suelto la manija esta y un resorte aquí abajo que va a presionar
esta parte del crisol donde se funde el metal. Crisol es donde voy a fundir el metal y queda bien solidarizado con el aro, justo para que el orificio ese coincida con el orificio de entrada. Ustedes van a decir, ¿y por qué me están dando todo esto que yo difícilmente, o salvo que vaya a un laboratorio o quiera montar un laboratorio a un colado? Porque ustedes van a obtener la pieza que quieren colar, ya sea un perno, una corona, una barra, lo que sea, y lo van a mandar al laboratorio y van a decir, mándamelo mañana a primera hora el perno terminado. ¿Por qué? Porque si no conozco todo esto, no sé lo que implica en tiempo y en trabajo y las dificultades que puede generar. O los errores que se pueden cometer. Me viene el trabajo del laboratorio y no coincide con lo que yo mandé, tengo que tener una idea de qué fue lo que pasó, que no coincide, para reclamarle al laboratorio. Por lo cual, difícilmente el mismo día que yo les mando un trabajo me van a mandar el colado terminado. Inclusive tienen que juntar varios trabajos para poder hacer los colados de varios odontólogos todos juntos. Entonces tengo que saber de qué se trata todo eso. Y además, si les gusta, podrían hacerlo ustedes, pues tampoco es para elegidos hacer todo este trabajo, se puede hacer. Fuente de calor. Prendemos primero el gas, nos queda la llama de esta forma, le agregamos oxígeno y nos queda esta forma de llama. Ahí aumenta notablemente la capacidad calórica y van a ver cómo se pone bien rojo. Vamos a ir fundiendo el metal de a poco para que no se queme el metal. Vamos haciendo un movimiento circular. Ya está cargada la centrífuga. Si sale el video este, sería como un ejemplo de lo que vamos a hacer. Tenemos el crisol horizontal con las pastillas, centrífuga cargada. Ahí ven el horno eléctrico que está ahí, el otro horno que estamos usando. En general se puede usar unos lentes oscuros o se deben usar para no dañarse la vista porque es como soldar. Te va dejando ciego y no te permite ver si se está deformando o no la pastilla como para poder disparar la centrífuga. O sea, tenemos que saber que no tenemos un indicador de cuánto tiempo tengo que calentar el metal, sino que eso es estimativo de manera visual. Yo voy viendo cómo están las pastillas, cómo se van a tornar líquidas. No van a quedar como agua, sino que van perdiendo la forma esa de pirámide que tienes y quedan redondeadas. Eso me va indicando que está a tiempo de dispararse la centrífuga. Ahí lo que le decía, fuerza centrífuga, tira del centro hacia afuera, el metal fundido pasa del crisol dentro del aro. Eso tiene un sistema que queda libre, digamos. Una vez que se dispara empieza a girar hasta que se frena por inercia. Y ahí estaría el colado terminado. Una vez que hice el colado, tenemos que esperar que se enfríe un poco el revestimiento y el metal. Un indicio de que el metal llegó a todos lados es que quede ese botón en la base que es el metal que sobró.
ahí era donde estaban las cavidades de los bebederos. Bueno, yo si me queda ese botón metálico, quiere decir que ingresó metal a todos lados y alcanzó por lo menos a llenar todas las cavidades. Rompo el revestimiento es bastante frágil, más frágil que el yeso. Lo voy rompiendo y me queda primero así. Voy sacando lo más grueso, paso por una arenadora para sacar estas partículas y así me va a quedar lo que era el bebedero, la cámara de rechupado y los pernos en la punta. Acá tengo que buscar el mapa para cortar para cada uno. Estos son dos trabajos distintos, obviamente. Este tiene más cantidad de pernos. Podemos tener más cantidad de pernos. Ahí se hace el arenado para eliminar los otros restos de revestimiento. Acá tenemos metal de baja fusión, ¿no? ¿Qué nos queda aquí? Cortar en base al mapa, esa muesca, cuál era el 1, el 2, el 3. Ir dándoselo a cada profesional o a cada uno de los alumnos para que lo calce dentro de su raíz. Entonces, eso que teníamos en acrílico Duralay, ahora nos queda, en este caso iría a la boca del paciente ya. El trabajo queda así, no lo puede probar. Como es la técnica directa, tiene que probarlo ya en el paciente. Una vez que lo probamos en el paciente, le cortamos el bebedero, obviamente, le damos la terminación, lo pegamos y lo que se va a hacer es un provisorio. Un error, ¿qué pasó acá? Si no colocamos esa distancia de 5 milímetros a la base, el metal que ingresaba del otro lado pasa de largo, se rompe el revestimiento y el metal queda todo acá. Pasó de largo, poca distancia a la base. No se respetaron esos 5 milímetros. Estos errores también son cosas que han pasado en la cantidad de colados que hemos hecho acá en la facultad y les tomamos imagen para que les sea más gráfico. Estos son compañeros de años anteriores que han hecho el trabajo, ya que les decía, tampoco está bien que necesitan una inversión en un poco de maquinaria, pero no es algo inasible, cualquiera de ustedes podría hacerlo. Algunos con más valentía se ponen adelante, otros se esconden un poco. En general, si se toman las precauciones de hacer, está bien que una fuente de calor a elevada temperatura y todo, pero si se toman las precauciones básicas no es algo riesgoso, digamos, se puede hacer tranquilamente. Bien. Me quedaron muchas dudas, algunas dudas que podamos volver para atrás y salvarlas. Bien, la no respuesta significa que o no tienen dudas o no se animan, pero bueno, está en que las puedan preguntar con sus jefes o en el próximo teórico, al igual que siempre pueden ir preguntando el tema anterior que se dio. No es indispensable que lo pregunten ahora, porque a lo mejor no leyeron el apunte o no avanzaron y todavía no les surgió la duda o no saben cómo preguntar. ¿Qué quedaría en esta instancia una vez que tenemos el colado realizado, el calzado del perno? Es aprender de qué manera realizamos el provisorio para ese perno que colocamos recién en el paciente y el paciente se tiene que ir con el provisorio colocado, no puede irse con un perno a la vista de todos, salvo que use tapaboca, pero nada más. No es la única función la parte estética del provisorio, sino que tiene otras funciones que la van a ver en el teórico que continúa. Si no tienen preguntas, vamos a continuar el día viernes con el teórico que corresponde, ya sea de provisorio, creería. Gracias por su atención y que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe.